Para mí es una satisfacción muy grande compartir eh, un enfoque desde el derecho que tiene que ver con las nuevas generaciones y creo, una de las grandes deudas que tiene el país, el Estado, la nación, que es la juventud, ¿no? Hay mucho por hacer. Por eso yo quiero nuevamente reiterar esa felicitación y agradecimiento por haber tomado en consideración este curso de Derecho de la Juventud. ¿Qué significa o qué es juventud? Es una de no una propia discusión, pero estamos, creo, en el sentido común, o por lo menos lo que nos indica que la juventud es un periodo de la vida de la persona y que se puede ubicar entre la adolescencia y la adultez. Sin embargo, es como estamos abordando un asunto de derecho, tenemos que decir que hay una ley, la ley 27802, que es esta ley incumplida, hay que decirlo así, del Consejo Nacional de la Juventud. Ustedes saben que está desactivado y que ahora se convirtió en un apéndice del Ministerio de Educación denominado SENAJU, Secretaría Nacional de la Juventud. Esa ley nos dice que juventud es entre los 14 y 29 años. Sin embargo, como ustedes perfectamente lo saben, pueden haber diferentes enfoques, ¿no? Desde lo psicológico, sociológico, lo político, entre otras disciplinas. Para que conozcamos un poco respecto a cómo ha ido desarrollándose y evolucionando el derecho a la juventud en el mundo, es que tenemos que ver pues los antecedentes. Y uno de esos tenemos que verlos en el sistema unociano de las Naciones Unidas. Aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Históricamente, eh, entre las relaciones de los estados, no se tocaba fundamentalmente esto. Sin embargo, es a raíz de la Segunda Guerra Mundial que existió cierta eh, preocupación a nivel del derecho. ¿Por qué? Porque evidentemente quienes murieron más fueron los jóvenes. Y es después de 20 años que en las Naciones Unidas se aprueba un documento, que es la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Respeto, Paz, Comprensión entre los Pueblos. Este fue un primer documento que los países aprueban en el seno de las Naciones Unidas. Esto va a abarcar el inicio de las primeras acciones que se dan a nivel mundial respecto a lo que significaba ser joven. Luego de 5 años, se hace una Asamblea Mundial sobre los Derechos de los Jóvenes en las Naciones Unidas. Ya sucede en Nueva York. Y aquí viene algo bien interesante. Recién comienzan a identificarse a los primeros grupos juveniles. Recordemos algo. Aquí hay dos líneas bien interesantes en la historia. Una es la línea estudiantil, que estamos hablando, el primer hito de importancia fue la Reforma de Córdoba. Sin embargo, cuando hablamos propiamente de la juventud, no es precisamente por el asunto del joven estudiante, como vamos a ver más adelante, porque también había muchos jóvenes, que era la gran mayoría, que no iban a estudiar a las universidades o institutos. Simplemente eran, por ejemplo, trabajadores o eran personas que trabajaban en el campo, etcétera, ¿no? Luego, entre el año 77 y 81, se hace una serie de directrices para el mejoramiento de las formas, cómo se iba a comunicar la ONU y la juventud y organizaciones juveniles. Fíjense que aquí ya propiamente estamos ya hablando del concepto de organización juvenil, que no existía en el pasado, porque como ustedes sabrán, muchos de ustedes tienen ya una experiencia, un trajín en el área universitaria, y allí pues siempre ha habido federaciones de estudiantes, organizaciones,
de facultades o de interuniversitarias, etcétera. Aquí ya propiamente solamente hablan de los jóvenes. Por ejemplo, muchas personas conocen organizaciones juveniles como por ejemplo la AWAI, ¿no? La Asociación Cristiana de Jóvenes o los Scouts, ¿no? Que está en principio dirigida a niños, sin embargo, que eran los Boy Scouts, y esto luego evoluciona y que ahora podemos ver dirigentes de los Scouts que tienen más de 50 años, 60 incluso, ¿no? Que son estas organizaciones de Scouts y que ahora también femeninas y otras organizaciones más que son globales y que ya se presentaban en estos momentos y en estas discusiones a nivel de la ONU. En el año 78, la Asamblea General de la ONU decide proclamar el Año Internacional de la Juventud para el año 85. Mire qué importante es esto, ¿no? Y aquí vamos a tener que recorrer un poquito la historia del Perú, ¿no? Porque recordemos que en el Perú, el 85, tuvimos un presidente joven, ¿no? Esto como dato, porque como vamos a ver más adelante, vamos a ver si el presidente joven se preocupó por sus coetáneos. Esa Asamblea General, ¿no? Decide proclamar el año 85, ¿no? Como el Año Internacional de la Juventud, el primer Año Internacional de la Juventud, y que iba a tratar sobre participación, miren qué importante, desarrollo y paz. Lo que buscaban, obviamente, era que más jóvenes se involucraran, se empoderen en asuntos de carácter primero social, cultural, y más adelante vamos a ver cómo evoluciona esto hasta lo político, y que obviamente buscaran el desarrollo, los estados para que los jóvenes en situación de pobreza pues salgan de la pobreza, está claro, y que la intención era que hubiera paz, treguas, no hubiera guerras entre los países, porque los que más morían en las guerras, los que más mueren en las guerras, son las personas jóvenes, porque casi siempre son la carne de cañón. El 85 efectivamente se celebra el Año Internacional de la Juventud y las Naciones Unidas define, hay una primera definición allí, que entre 15 y 24 años se debe considerar a la persona joven. Mire qué interesante es esto, ¿no? Se da por primera vez un concepto por edad eh, hacia lo que significa ser joven. Este concepto se adoptó antes de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, que fue el año 89, recordemos, ¿no? Y posteriormente, ¿no? La ONU distingue dos tipos de jóvenes, el joven adolescente y el joven adulto, que iba entre los 13 a 19 años los jóvenes adolescentes y el joven adulto entre 20 a 24 años. Este fue el primer concepto, la entrada para abordar cronológicamente lo que significaba juventud. El año 99, el 17 de diciembre, a través de la resolución 54-120, se recomienda, ¿no? La Asamblea General recomienda que se celebre la primera conferencia mundial de ministros responsables de juventud y declara el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, porque coincidió como fecha de la reunión de los ministros y se aprovechó esa fecha para declararla como el Día Internacional de la Juventud. En el Perú, por ejemplo, tenemos como costumbre, ¿no?, vincular a la juventud con la llegada de la estación de la primavera. Por eso los 23 de septiembre usualmente se acostumbra celebrar el Día de la Juventud. Sin embargo, tenemos que conocer que el 12 de agosto ha sido declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Juventud. También saber que el año 2009, o sea, esto ha sido relativamente hace un poco más cerca, la ONU también declaró mediante una resolución, la 64-134, proclamar el año, ¿no?, entre el 12 de agosto y el 11 de agosto de 2010 y 2011 como el Año Internacional de la Juventud. O sea, fue la mitad del 2010 y la otra mitad del 2011, que fue un momento importante, por lo menos de los últimos que ha habido,
para celebrar el Día Internacional de la Juventud. No ha habido otro esfuerzo, claro. Pasaron 25 años de la primera declaración del Año Internacional de la Juventud y se volvió a celebrar en esa época 2010-2011. También tomar en cuenta que un primer antecedente en materia de derechos fundamentales fue la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Aquí, por ejemplo, se define al niño como alguien hasta 18 años, menor de 18 años. Y eso es bien interesante, porque recordarán el concepto anterior, había también el concepto de este joven adolescente. Claro, el adolescente también es considerado niño para la norma internacional, porque es un menor de edad. Tiene una protección especial como menor de edad, por eso se le considera a un niño. Sin embargo, en ese rango de los 14 y 17 años, se le considera un joven adolescente. Aquí se contemplan, pues, derechos como el derecho a la protección a la vida, a la convivencia familiar, contra todo tipo de abuso, contra la violencia y la explotación laboral. Luego que hemos analizado y examinado eh, cómo es que se ha ido desarrollando los derechos de la juventud en el ámbito unociano de las Naciones Unidas, vamos a aterrizar en el ámbito iberoamericano. Iberoamérica, ustedes saben, está considerado toda esta región de habla hispana, que también habla del portugués, y considerando también a España y Portugal. Muchos de ustedes saben que existe una organización internacional para la juventud de Iberoamérica, antes denominada Organización Iberoamericana de la Juventud, OIJ. No sé cómo le cambiaron de nombre, pero bueno, en fin, así sucedió. Eso se creó el año 92 y su actual sede está y continúa allí en Madrid, España. Esta es una especie de es un organismo internacional propiamente que se creó en el seno de la CEGIF, la Secretaría Iberoamericana, primero como un programa y luego obtuvo una propia naturaleza jurídica y que los países la reconocieron mediante un acta, creando esta Organización Iberoamericana de la Juventud. Eso fue el año 92, ya propiamente, ¿no? Una organización para la juventud. Y que los estados, a través de sus dependencias de juventud, ya sea, algunos tienen ministerio, otros un viceministerio, otros una dirección general. En el Perú tuvo un organismo con rango ministerial, ¿no? Que fue el CONAJU, la Comisión Nacional de la Juventud, el CNJ. Lamentablemente fue desactivado, ya lo trataremos más adelante. Pero cada país tiene un organismo de juventud al interior del Estado y estos eh, llevan a sus representantes a la Asamblea General de esta Organización Iberoamericana de la Juventud. Y esta Organización Iberoamericana de la Juventud tiene una Secretaría General que tiene su sede en Madrid, España. Esta Organización Iberoamericana de la Juventud, hoy llamada Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica, logró, ¿no? En un principio promovió que se diera un documento denominado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Es un tratado internacional de derechos humanos y que traía consigo una serie de aportes, como por ejemplo eliminar la pena de muerte para jóvenes, darles una protección particular a los jóvenes para el acceso al trabajo, la salud, la educación. En el Perú eh, no se logró y no se ha logrado la ratificación por parte del Congreso de la República de este tratado internacional, porque la Comisión de Relaciones Exteriores en un momento, ¿no?, puso tres objeciones: respeto a la pena de muerte, el servicio militar, el derecho a la orientación sexual y a la no discriminación. El Perú, recordemos que sí firmó
fue firmante del tratado, pero usted sabe que para que pueda formar parte del cuerpo legal un tratado internacional de derechos humanos, tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. No se ha dado. Pero tenemos que decir algo, ya está en vigor en por lo menos 7 países: Honduras, en ese orden, Ecuador, República Dominicana, España, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Ellos ya aprobaron y forma parte de su cuerpo legislativo esta Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. O sea, no solamente la pueden invocar, pueden hacer que se cumpla lo que establece este tratado de internación, que eso es bien interesante. Nosotros formamos parte de toda esa discusión, lamentablemente no hubo voluntad política. Esperemos, pues, y por eso es una de las razones que nosotros buscamos, y por eso yo le agradezco a CREAR, a la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, a que aborden este tema para conocimiento de los que tienen interés por promover y defender los derechos de la juventud, porque la base de cualquier reforma, la base para cualquier cambio en favor de la juventud, va por el asunto estrictamente legislativo, del derecho. Entonces, tenemos que conocer, aprender, formarnos, prepararnos para esos grandes debates que se tienen que venir, porque ustedes, yo veo el público, es joven y tienen interés por el derecho de la juventud, así que ustedes tienen que estar informados plenamente de cómo se ha ido desarrollando este tema, esta discusión. El año 2018 fue declarado Año Iberoamericano de la Juventud, ¿no? Esto es una cumbre de jefes de Estado que se da siempre, ¿no? De Iberoamérica, se reúnen en Santiago de Chile y deciden en el 2007 que el año 2008 tiene que ser el Año Iberoamericano de la Juventud. Entre otras cosas, ¿no? Se reconoce que el futuro de la región iberoamericana depende de la capacidad de los jóvenes, esa fortaleza que tiene para innovar, para adaptarse al cambio, para el emprendimiento. Y también, evidentemente, sirve para reafirmar ese compromiso por construir sociedades más justas, cohesionadas, para que sus mejores esfuerzos permitan mejores condiciones de vida para los jóvenes y que se asegure su plena inclusión social. Y fíjense que cuando se reúnen en el 2008 también los presidentes en la cumbre iberoamericana que se da cada año, la denominaron Juventud y Desarrollo. Cuando uno habla de 2008, yo les explico algo. No es casualidad, por ejemplo, que haya habido una oleada de presidentes, autoridades jóvenes de un tiempo a esta parte, porque antes primaba mucho lo que era la gerontocracia. Y ese impulso que en su momento muchos en los que estuvimos vinculados a la generación de un juvenilismo, un protagonismo de los jóvenes para poder tomar decisiones, se comenzaron a gestar a inicio del siglo XXI. Y ya luego los gobiernos tomaron conciencia, y precisamente en El Salvador, miren que ahora hay un presidente joven también, haya tomado como nombre Juventud y Desarrollo esta cumbre, ¿no? Por eso es importante siempre tomar en cuenta la historia para tener cierta noción del porqué de las cosas, ¿no? Y en este caso, este evento se desarrolló en San Salvador, un evento que se hace anualmente, pero que en esta oportunidad se denominó Juventud y Desarrollo. Ahora, yendo al ámbito iberoamericano, que sería ya el espacio de la OEA, ¿no? También el mismo 2008 se aprobó en la Asamblea General de la OEA la Declaración de Medellín sobre juventud y valores democráticos. Fíjense cómo, cómo la región americana e iberoamericana, sobre todo la latinoamericana, es la que empuja este proceso de empoderamiento de la juventud y logra influenciar
fíjense ustedes, en sus países para que los jefes de Estado asuman como propio la agenda de la juventud. Claro, uno dice en papel nomás, pero ¿saben lo que sucede? Hay algo que se llama la positivización de los derechos, que tiene que estar por escrito. Y estos documentos que ustedes están viendo son los antecedentes legales, jurídicos, documentales, para que pueda usted después, más adelante, invocarlos y luego de estos, no solamente hacerlos declarativos, sino también obligatorios de sus países. ¿Cómo? A través de leyes, decretos supremos, resoluciones, etcétera, todo lo que uno puede encontrar en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ¿no? Porque ya sabemos nosotros que existen 7 países de aplicación obligatoria la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. En este documento se enfatizó que el fomento de valores democráticos, incluyan la libertad y la justicia, así como el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades relevantes en la juventud de las Américas son esenciales para su efectiva inserción en los ámbitos político, social y económico. Fíjense qué importante ha sido esto. Claro, porque es en esa época que ya se estaba consolidando una agenda juvenil. Eso ya hablando en el ámbito americano. Y si uno aterriza en el ámbito sudamericano, tendríamos que hablar de UNASUR, esta, esta organización internacional casi agonizante por esa tensión que hubo hace unos años entre la corriente un poco más de izquierda y otra de derecha, y que no se pusieron de acuerdo para la elección del secretario general, quien iba a suceder a Ernesto Samper, que era el expresidente de Colombia y que fue el último secretario general. Aquí yo debo mencionarles que tuve que ver en esto, porque fue una propuesta que desarrollamos por muchos años y logramos que la UNASUR apruebe una resolución, la 008-2016, que se aprobó en Montevideo y se aprobó la constitución del Grupo de Altas Autoridades de Juventud de UNASUR. Internacional Juvenil es la organización que tengo a bien presidir, propuso el año 2010, mire, después de 6 años, propuso la creación del Consejo Sudamericano de la Juventud de la UNASUR, e impulsó su conformación desde entonces. Claro, no fue un consejo, pero le llamaron Grupo de Altas Autoridades. Bueno, y era un avance. Y tuvieron 3 sesiones, y hasta que UNASUR cerró hasta nuevo aviso, porque he visto que algunos presidentes tienen la intención de reactivarlo, ¿verdad? Y que allí tenemos un espacio ganado para los jóvenes, ¿ah? Para las autoridades jóvenes, para que puedan tener un nivel de coordinación, de encuentro para las mejoras que debe tener la juventud en los países sudamericanos. Aquí está el documento en donde Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de entonces de la UNASUR, nos agradece por el apoyo y gestión previa a la creación de grupos de otras autoridades de juventud de la UNASUR. Esa manera de referencia lo pongo porque ustedes también, luego de la preparación que van a tener en este curso, aquí en San Marcos, gracias a CREAR, van a poder también hacer ustedes una serie de cambios, reformas, una revolución ciudadana, ¿no? Una revolución democrática, y que pueden hacer cambios verdaderos para que la realidad de la juventud sea, para que ese cambio se logre, sea verdadero. Aquí logramos este, este cambio, esta creación, y de manera formal, que me parece muy bien, lo reconocía el UNASUR. También tenemos que hablar del ámbito africano. Uno a veces piensa que la gente en África no ha desarrollado mucho los asuntos de derecho, pero sí, debemos decirlo. Y esto también fue un aporte investigatorio nuestro en el habla castellana, porque creo que no existía literatura en castellano respecto a lo que habían avanzado en África. No, nadie lo sabía, y fue aporte nuestro en su momento para que se conociera que en África también se había avanzado. Allí en África existe, así como la OEA acá, existe lo que se llama la Unión Africana, que es una organización internacional, supranacional,
de países africanos, ¿no? Que se dedica a incrementar la integración económica y política de los países de este continente. Allí han aprobado un tratado internacional también llamado la Carta Africana de la Juventud. Y allí, por ejemplo, califican a la juventud entre 15 y 35 años. Miren qué interesante, ¿eh? Asimismo, este documento ofrece una plataforma para que los jóvenes puedan asegurar sus derechos y cumplir con responsabilidad, ¿no?, su contribución en el desarrollo de su continente. Esto fue firmado por los países el año 2006 y entró en vigor el 8 de agosto del 2009. Miren qué buen antecedente es este para que sepan, estudiantes, la importancia que tiene el estudio del derecho de la juventud y no solamente circunscribirnos a lo que puede existir a nivel local, nacional o americano, sino también en otros continentes, a nivel global hay que investigar. Es un estímulo que nos va a permitir reconocer en otros que también han podido hacer muy importantes avances en materia legislativa juvenil. Aquí lo que quería era compartir con ustedes, ¿no?, un cuadro comparativo, un cuadro comparativo eh, respecto a las edades consideradas para considerar una persona joven. Por ejemplo, la ONU, ¿no?, considera 15 a 24. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 15 a 24. Sin embargo, hace poco hizo un protocolo adicional en la que dijo lo siguiente, que si los países consideraban que el rango de edad de la juventud pudiera ser distinto, era aplicable también este tratado internacional para favorecer a los jóvenes. Por ejemplo, República Dominicana considera hasta 35 años eh, la edad de juventud, por ejemplo. Costa Rica igual. La Carta Africana de la Juventud ya te habla de 15 a 35, o sea, ellos ya están yendo más allá y ese fue, como les digo, parte de una investigación. Y que más adelante, les voy a comentar luego, las Naciones Unidas y sus programas ya consideran 35 años para que la edad para que las personas jóvenes puedan participar en sus programas, sus foros, proyectos. Consideramos también que nosotros hemos aportado de manera importante para que esa edad sea la, la determinada. La ley 27802, la ley del Consejo Nacional de la Juventud aquí en el Perú, incumplida por supuesto porque no existe el CONAJU, habla de 15 a 29 años. La ley del diezmo juvenil, que es un trabajo también nuestro, que es en realidad la ley que promueve la participación de los jóvenes en elecciones municipales y luego también se aprobó una para las regionales, considera joven de 18 a 28 años, no 29, porque dice menores de 29, o sea, la redacción fue mala. Tenemos que mejorar esa ley. Nosotros estamos trabajando ya desde hace muchísimos años el anteproyecto de Ley General de la Juventud y allí estamos considerando que sea de 15 a 35 años. Y como antecedente, por ejemplo, a lo que ahora existe en Ecuador, que hay una cuota electoral joven eh, que se aplica a nivel local, subnacional, nacional y de Parlamento andino, que se aplica en elecciones de ese tipo, hubo un antecedente y fue, yo les comento, y creo que eso es de conocimiento público, nosotros estuvimos organizando en el año 2005 el Festival Internacional Los Jóvenes Sí Podemos, 2005, ¿eh? Y tuvimos como invitado a un joven político llamado Rafael Correa. En ese evento le entregamos un proyecto a él, que en ese momento ni siquiera creo estaba hablando de candidaturas, pero en ese momento ya lo veíamos con una intención que podía ser uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Y lo primero que hizo Rafael Correa, esto hay que reconocerlo, fue emitir el decreto, el 001 fue para convocar elección de
Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, para su nueva constitución. Y el segundo decreto ejecutivo, porque así le llaman en Ecuador, es el estatuto electoral. Y allí incluyó la cuota joven. Y para el proyecto que presentó Correa de 25 a 45 años, miren, ¿no? Interesante para tomar en consideración. Pero que esto no lo aprobó el Congreso, en esa época existía el Congreso Nacional de Ecuador, porque luego, con la nueva constitución, convirtió en la Asamblea Nacional, y, pero fue un antecedente legislativo importante y que siempre tomamos en consideración para que se analicen los antecedentes, ¿no? ¿Por qué en ese momento consideraron 45 años? Posiblemente porque Correa creo que tenía 47, algo así. Pudiera ser, no había oportunidad para hablar luego con él, pero en Ecuador todos saben que este fue el primer antecedente para la aplicación más adelante, eso ha sido a partir del año 2020, por aquí cerca, nomás en Ecuador, que se aprobó para la elección donde se eligió al presidente Lazo, se aplicó por primera vez para todos los estamentos, Parlamento Andino, Asamblea Nacional, eh, prefecturas, que son los gobiernos regionales allá, y los municipios. Derecho de la juventud en el Perú, ya estamos aterrizando a nivel local. Y aquí tenemos que, pues, hablar de lo que les comentaba, ¿no? Un breve recuento de los avances y retrocesos en el Perú en materia de derecho de la juventud. Les comentaba que en el 85 tuvimos un presidente joven, claro, y se creó una dirección de juventudes en la Dirección de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Se creó nada más, pero no funcionó. El Consejo de Promoción de la Juventud tampoco se instaló en 9 meses. O sea, todo era papel. El año 90, ya con Fujimori como presidente, se emite un decreto supremo, el 06990, que contiene el programa de formación laboral juvenil y el de formación preprofesional. Acá ya se comienza a precarizar la situación laboral de la juventud. Eso también será tomado en consideración como antecedente para que vean y cómo esto fue, ¿no? Como les dije, precarizando la situación de los jóvenes hasta ya lo último que quisieron hacer, que fue con la ley Pulpí, que fue derrotada por la juventud en las calles, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta para la historia de los derechos de la juventud. Y será materia de estudio también para ver los antecedentes del por qué existen determinadas normas. En esa época, pues, el país pasaba por una crisis económica, se reclamaba mayor inversión privada, extranjera, porque Perú en ese momento no la estaba pasando muy bien, que digamos. Se flexibilizaron una serie de normas y el resultado es el piloto automático, ustedes saben, y ha funcionado hasta estos días, ¿no? El año 93 se emitió otro decreto supremo en la que se norma, ¿no?, la modalidad de contrato de aprendizaje y lo que se buscaba era favorecer la inserción laboral de los jóvenes. 93 ya Fujimori fortalecido, luego que la comunidad internacional lo avalara, luego del autogolpe, y ha convocado el CCD, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático. Eso es importante mencionarlo para que veamos cómo es que se va desarrollando estas normativas. En el PROMUDE, que fue el inicio del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, se creó una oficina de juventud en la Gerencia de Desarrollo Humano. Este es lo primero que propiamente existió en materia de juventud en el Estado. Esta oficina creada en el PROMUDE ya no estaba en el espacio, en el ámbito del Ministerio de Educación, sino ya lo llevaban al ámbito del desarrollo humano. Ya se le estaba dando otro enfoque. En 2001, esto ha sido finalizando el gobierno de Paniagua, se aprobó
un decreto supremo, el 018 del PROMUDE, y se aprueba los lineamientos de política de juventud. Este es el primer documento que se desarrolla y se publica en donde se establecieron las primeras líneas a seguir para los temas de juventud. En 2001 se crea la Comisión Ordinaria de Juventud y Deporte del Consejo de la República. ¿Por qué se da esto? Acuérdense ustedes quiénes fueron los protagonistas de la caída del fujimontesinismo. Fueron los jóvenes y de alguna forma el Estado peruano quiso reconocerle, de manera normativa estamos hablando, quiso reconocerle a los jóvenes ese esfuerzo, ese compromiso cívico y democrático por la recuperación del Estado de Derecho en el Perú. Y ahí está, se dan este documento, este decreto supremo, que es el primer lineamiento de políticas de juventud, y en el Congreso de la República se aprobó la Comisión Ordinaria de Juventud y Deporte. Miren el peso que tenía en ese momento el asunto de juventud, miren qué importante. Quien habla estaba ahí al extremo izquierdo, vamos a decir, de la pantalla. Presenté un proyecto de ley el 31 de agosto del 2001. Esto lo presenté primero en un foro, creo que organizó la Federación de Estudiantes del Perú, la FEP habrá sido, ¿sí? Y presentamos por primera vez lo que era el diezmo juvenil o la cuota joven, que se convirtió en ley más adelante el año 2006. Y ante el Congreso de la República la sustentamos el 28 de abril de 2005 ante la Comisión de Juventud y Deporte, justo la presidía Anel Tausen. ¿Por qué? Porque obviamente ya era un tema de importancia y logramos que se debata en la Comisión de Juventud y Deporte. Miren cuántos años habían pasado de haberla presentado el 2001, fíjense, formalmente por escrito, y casi 4 años después nos citan para decirnos de qué estamos hablando. Esto es bien importante porque, como yo siempre le digo a los alumnos, los motivo a que puedan generar nuevos derechos, incluso nuevas formas de participar, nuevas formas de generarle oportunidades a los jóvenes en diferentes ámbitos, en diferentes ámbitos. Y no solamente a los jóvenes, sino también a los diferentes sectores sociales, ¿no? Y eso es importante, que ustedes dejen su marca, los esfuerzos de una generación, porque aquí celebramos una infinidad de reuniones para que se presente este proyecto. O sea, no es que se me ocurrió de la noche a la mañana, no, hubo un trabajo previo, porque en esa época éramos dirigentes estudiantiles, finales de los años 90, cae el fujimontesinismo, y luego dijimos, ¿qué proponemos? Porque Toledo había salido con la idea que la panacea de la juventud era el CONAJU, nosotros no estábamos del todo de acuerdo, si bien era importante que se logre un nivel de rango ministerial, considerábamos que la participación de la juventud tendría que estar donde estaba el presupuesto, es decir, en los gobiernos locales, los gobiernos regionales y en el Congreso de la República. Y que al final la ley se logre el 2006 y se aplicó en esa elección municipal y el año 2009 se aprobó para el 2010 la cuota en las elecciones regionales. Ese es el antecedente, estimados amigos, alumnos. ¿Qué es el diezmo juvenil? Lo que les estaba hablando, ¿no? Es una tesis política que inicialmente buscaba una ley de cuotas electoral para jóvenes, dándole un 10%, que al final nos dieron 20% en las listas que participan en procesos electorales y en todos los niveles de gobierno. Hoy es una política pública que procura asegurar la participación efectiva de los jóvenes en todos los niveles del Estado, en los espacios donde se toman decisiones de gobierno y en la administración pública, así como se impulsa la activa participación de la juventud en la auditoría gubernamental y social. Incluso esto ha sido materia de mi tesis de maestría aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la que hemos abordado con profundidad este tema y que ha permitido que se incremente de forma importante
¿no? Casi 100% respecto entre una elección y otra, de la elección del año 2002 al 2006, se duplicó prácticamente y a nivel nacional se ha visto el incremento de la presencia juvenil tomando decisiones. El año 2002, ya con Toledo presidente, se da la ley 27802, que sigue vigente pero no se cumple, que es la ley del Consejo Nacional de la Juventud. Luego se aprueba, al final ya también del gobierno de Toledo, el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011. Y ya la primera medida de García, porque García toma nuestra idea, nunca dijo que éramos nosotros, sin embargo, lo importante era que siga adelante la idea y se aprueba la ley que promueve, como les mencionaba, la participación de la juventud en las listas de elecciones, ¿no? En las listas de regidores provinciales y municipales. Así la denominaron esta ley y se crea la cuota del 20%, ¿no? Como mínimo de presencia juvenil en la lista de candidatos. Eso fue agosto 2006. Aquí está el diario de debates para mayor conocimiento, en donde los congresistas están debatiendo, discutiendo. La presidenta de esa época era Mercedes Candías, y miren, estaba Moyano en esa época y era congresista, imagínense. Y ahí reconoce, ¿no? Bueno, por lo menos algo, ¿no? Y también Velázquez Quesquén, que era priista, reconocieron que nosotros habíamos sido los que habíamos propuesto esta iniciativa, por lo menos en el diario de debate lo reconocieron, ¿no? Y nosotros estuvimos detrás, más allá que nos reconozcan, que se apruebe la ley, y la ley se aprobó por un voto de diferencia, porque esta era una ley orgánica, necesitaba una votación calificada. Y hemos hablado con las bancadas, con los voceros, con los congresistas, con cada uno para que voten a favor de la ley, y al final se logró. El año 2008 se reformó el sistema judicial de defensa del Estado. El sistema de defensa jurídica del Estado, en realidad, así se denomina. Salió un decreto legislativo, el 1068, que dijo lo siguiente. Esto es bien interesante, ¿eh? Antes, para ser procurador público, estimados amigos, pedían 15 años de ejercicio profesional. O sea, si uno se recibía, por ejemplo, pues a los 25 años, uno podía ser procurador recién a los 40. Es que las procuradurías solamente existían en los ministerios. Sin embargo, con la dación de la Ley Orgánica de Municipalidades el año 2003, se crean las procuradurías municipales, y con la Ley de Gobiernos Regionales se crean las procuradurías de gobierno regional, y pedían los mismos requisitos porque no habían desarrollado esa parte de la ley. Y en ese momento comenzaron a denunciar a alcaldes, gobernadores, en esa época presidentes regionales decían, y a los que eran procuradores por designación ilegal. ¿Qué pasó? Nosotros propusimos, eso también está aprobado, que se reduzca la edad, mejor dicho, el tiempo de ejercicio profesional para poder ser procurador municipal y o regional. Eh, y al final, efectivamente, un decreto legislativo, porque lo dio el gobierno, tomaron en cuenta ello, por eso que ustedes ahora ven que hay procuradores municipales relativamente jóvenes. Y es porque logramos convencerlos de que la única manera de poder hacer viable las procuradurías municipales era brindándole oportunidad a los profesionales, en este caso los abogados jóvenes. Y nuestra función como internacional juvenil siempre fue abogar por los derechos de la juventud. Y se logró. El 2009, como les mencioné, se aprobó la ley 29470, que dio la cuota joven ahora en los gobiernos regionales, en las listas para consejeros regionales. Eh, Acá viene algo nefasto, ¿no? Acá se consolida lo que había sucedido al inicio casi del gobierno de García, que desactivaron el CONAJU,
mejor dicho, la Comisión Nacional de la Juventud, que era el órgano rector, que había un presidente. Quien habla interpuso una acción popular y nos fuimos a un juicio con el Estado. Yo demandé al primer ministro, demandé al ministro de Economía, al ministro de Educación. Nos fuimos con todo, obviamente eso me costó el ostracismo, por supuesto, pero con la convicción de hacer las cosas correctas siempre. Al final obviamente no nos dieron la razón porque estaba de por medio, ustedes saben, ahora ya todo se puede, se conoce cómo se coordinan entre un poder y otro, está claro eso. Eso fue 2007. El 2015 ya reconfirman que el Ministerio de Educación asumía las funciones de juventud. Qué vergüenza, sinceramente. Estamos regresando pues a los años 80 otra vez. Y esto ya fue 2015. ¿Quién estaba de presidente? Creo, Ollantaytamala, creo, ¿no? Acá viene una derrota al abuso, gobierno de Humala, que la juventud derrota, la ley Pulpín, la nefasta 30288. Esta ley que promueve el acceso a los jóvenes al mercado laboral. Una mentira, pues completa, era la precarización de la condición del joven trabajando, ¿no? Le quitan una serie de beneficios. Menos mal que se supo defender, y qué bien, y eso también está considerado en esa historia de las idas y venidas de los derechos de la juventud, ¿no? Se aprueba el 2019, eso ha sido ya gobierno de Vizcarra, la Política Nacional de Juventud. La verdad que no sabemos por qué no le pusieron plan, pero en fin, no sabemos si en la práctica, en honor a la verdad, no lo veo, sirve para algo, pero hay que decir las cosas, pero está en el papel. ¿Habrá servido? No lo sabemos, sinceramente. Esto ha pasado hace unos días nomás. El 2 de febrero ha pasado algo bien interesante. Independientemente con los cuestionamientos de cómo se haya elegido al defensor o cómo lo esté haciendo, nosotros, yo les digo, desde hace 13 años, abogamos porque se cree la adjuntía de juventud al interior de la Defensoría del Pueblo. Defensores del pueblo que han estado de espaldas a la juventud históricamente, se los digo todos, sin excepción, no le daba la gana siquiera de considerarlo. Simplemente decían, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no nos importa el tema, más adelante, hasta que nosotros siempre, con cada defensor del pueblo, hemos solicitado una cita y la verdad que no nos atendió ninguno, siempre un subalterno, pero cuando llegó el nuevo defensor, nos dio una cita, conversamos con él, le explicamos el tema, pero no solamente de palabras. Le presentamos por escrito el proyecto y cómo se habían comportado los anteriores defensores del pueblo. Ahora bien, no todo es perfecto. Efectivamente, no se creó la adjuntía con la denominación juventud, pero a través de la resolución defensorial 04-2024 DP, que modifica el ROF, que es el documento de gestión más importante de una institución pública, en este caso una Defensoría del Pueblo, que tiene presencia nacional, le ha dado a la adjuntía para la niñez y adolescencia la función de defender y promover los derechos de la juventud. Esto es histórico, porque ahora cualquier joven o cualquier persona puede obligar legalmente a la Defensoría del Pueblo a intervenir en asuntos vinculados a los jóvenes. Joven estudiante, por ejemplo, ¿no? A veces uno ve que hay elecciones fraudulentas, se me ocurre, eso lo veo a nivel nacional, ¿eh? Pueden pedir a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que se sepa con antelación cómo va a ser el reglamento de elecciones, por ejemplo, el cronograma, que funcione adecuadamente las defensorías universitarias, que en muchos casos están pintadas en la pared. Esto hay que decirlo, ¿eh? Sin ningún tapujo. Este es un aporte también en materia de juventud que hemos desarrollado y que debe ser parte del estudio
mejora y progreso y evolución de los derechos de la juventud, estimados alumnos. Como les comentaba, ¿no? Esa es una foto del Festival Internacional Los Jóvenes y Podemos que se desarrolló en Guayaquil, Ecuador, ¿no? Y aquí lo que les comenté anteriormente, ¿no? El antecedente del, de la incorporación de la cuota joven, 25% en el Código de la Democracia, que es la ley electoral en Ecuador, en febrero de 2020, y está en todos los niveles del Estado. Y la primera vez en la historia que hay cuota joven, o sea, diezmo juvenil, si sea 25%, se da a nivel de un órgano internacional. Ese es un hito histórico también, y ya lo hemos dicho. Y necesario que se diga, porque esto también se puede aplicar más adelante en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Se puede aplicar en el Perú para Parlamento Andino también, porque si hay cuota para municipal, regional, ¿por qué no para Parlamento Nacional y Parlamento Andino? ¿Por qué no? Tarea, y que por eso estamos abogando para que se enseñe en las facultades de Derecho el curso, el Derecho de la Juventud, que es el lugar, claro, donde debería estudiarse. Sin embargo, ahora estamos en facultades sociales estudiando el Derecho de la Juventud, que también se debería estudiar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué es el derecho de la juventud? Es un conjunto de normas jurídicas que protegen a los jóvenes. Expone los problemas suscitados en la propia complejidad interna del ordenamiento jurídico nacional e internacional, en cuestiones civiles, penales, laborales, procesales, ofreciendo diferentes puntos de vista en torno a ellos. Este es el inicio para lograr que la juventud sea reconocida como categoría jurídica. En la, pero si uno ve, hemos dado pasos importantes. Si va analizando, si vamos analizando cómo es que hemos logrado que la palabra juventud existe en la norma, que se positivice esa palabrita, que se ponga por escrito, ya estamos creando una categoría jurídica. Miren qué importante es eso. Bueno, en este curso, estimados amigos, vamos a estudiar una serie de normas, vamos a estudiar una serie de situaciones que se van a dar en el ámbito de la participación, muy importante para el dirigente juvenil. Se va a dar también el conocimiento que deben tener de los diferentes estamentos y organismos que están vinculados a los jóvenes y que están en el Estado y que muchas personas no saben que existen, de las diferentes maneras que tenemos también de poder modificar esto. Por ejemplo, tenemos una tarea importante, que es lograr la Ley General de la Juventud, que es una tarea que venimos trabajándola desde el año 2009, un esfuerzo enorme y que esperamos pues se pueda hacer realidad, ¿no? Yo soy siempre una persona entusiasta en estos temas, por eso que continúo. Yo siempre le agradezco, ¿no? A los chicos de las facultades sociales a crear, que se han comprometido muchísimo en sacar adelante este curso, ¿no? Este es un curso realmente que le va a permitir a ustedes eh, conocer, por ejemplo, ¿no? Abordar la ley universitaria, miren, ¿no? Abordar la ley del Consejo Nacional de la Juventud. ¿Por qué no funcionó esa ley? La ley del pasaje universitario. ¿Se cumple? Sí, se cumple, no. Ustedes saben que había, por ejemplo, para hacerla corta, ¿no? Derecho al descuento en el pasaje aéreo, mucha gente ni lo sabe. La ley laboral juvenil, la ley penal juvenil. Este curso va a ofrecer una visión legislativa, ¿no? Enorme, ¿no? En materia de juventud, que va a permitir reconocerlo y asumir al joven como un sujeto de derechos y actor protagónico en el cambio social de su comunidad. Como les dije anteriormente, queremos que este curso se implemente en la currícula de las facultades de Derecho del Perú y luego de diferentes países de la región. No existe, hemos estado revisando en facultades de Derecho de otros países este curso. Y ya saben, cualquier duda, sugerencia, siempre debemos estar ahí ese correo electrónico. Estoy llano a sus
comentarios. Muchas gracias. En el caso del movimiento universitario, los estudiantes propiamente, se ha tenido mucho este debate en la constitución de asociaciones juveniles, llámese gremios estudiantiles, donde sobre todo en el sector privado se les prohíbe justamente asociarse bajo el supuesto de que no lo hacen con intereses institucionales, ¿no? Amparándose en esta figura de la ley universitaria que faculta que una universidad reconozca a las asociaciones en la medida en que esas tengan por objetivo cumplir los intereses institucionales de la universidad. Pero ¿es que acaso un centro de estudiantes no es una representación de los intereses institucionales? ¿Y cómo podríamos, o cuáles serían las estrategias para poder defenderse legalmente, no solo políticamente, ante una institución, en este caso clara como la universidad? Bueno, también hay una pregunta, Micaela. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la sesión de palabra. Muy buenas noches, doctor Cristian. Le saluda Micaela desde Ayacucho. Primero que nada, agradecida por el curso el curso que se nos está brindando. Mi pregunta es principalmente sobre la ley CONAJU, la ley 27802 que usted comentó. Asimismo, también tengo entendido que no tiene un reglamento esa ley, pero aún así sigue vigente, ¿no? Sería pertinente, tal vez, la verdad, desconozco un tanto el tema de derecho, sería pertinente, en este caso, que se pueda elaborar un reglamento o tal vez derogar ya la ley de 27802. Y asimismo también tengo entendido que la Red Nacional de Juventudes vienen impulsando una ley en el cual se sugiere que la edad etaria de joven sea de 15 a 35 años. Creo que es un tema un tanto controversial también debido a que se tendría que clasificar justamente como hemos visto las clasificaciones que usted mencionaba, jóvenes y luego ya jóvenes adultos, ¿no? Entonces, ¿sería pertinente tal vez considerar la edad etaria también de 15 a 35 años o solamente se quedaría con la edad de 15 a 29 años de edad? Gracias. Para, primero para hacer comentarios respecto a lo que menciona Gerardo. En primer lugar, eh, existe el derecho constitucional a asociarse a la asociación o integrarse a las asociaciones ya existentes. Eso lo estableció el Tribunal Constitucional. Cuando alguien no quiere permitir que uno se pueda asociar, lo que corresponde son dos cosas. Primero, nadie nos puede impedir asociarnos. Es más, uno puede inscribirse o no en registros públicos. Eso está reconocido en el Código Civil. Y en todo caso, si alguien quiere prohibir una acción de amparo, es la vía legal para poder salvaguardar ese derecho que se tiene a la asociación. La ley, o sea, por encima de todo está la Constitución. Si la Constitución reconoce eso, lo demás simplemente debe ceñirse a ello. Y en este caso, la ley universitaria perfectamente permite que los estudiantes o un profesor, eh, incluso la ley le reconoce los órganos de gobierno, ¿no? Y las maneras como uno se puede integrar a ellos. Entonces, no cabe, sin ninguna duda, el impedimento a la participación y el derecho a asociarse y a representar los intereses de un determinado sector. Si los estudiantes, por ejemplo, su estatuto les reconoce la, la, la Federación de Estudiantes de la Facultad o la Universidad X, el Centro Federado, y si no lo reconoce, también tienen derecho a hacerlo. Nadie se los puede impedir. Y, por ejemplo, ahora ustedes pueden activar a la Defensoría del Pueblo. Ahora sí, porque hemos logrado, después de 13 años, estimados alumnos, la creación, mejor dicho, de la función de la defensa y promoción de los derechos de los jóvenes. Y ustedes, siendo estudiantes, están en el rango juvenil con la ley actual, con la ley del Consejo Nacional de la Juventud. Ahora, para ir a lo que señala Micaela. Estimada Micaela, la ley del CONAJU sí tiene reglamento y te voy a dar el número de reglamento. La Ley General de la Juventud, el anteproyecto de Ley General de la Juventud,
Quien habla lo redactó con todo cariño y respeto el año 2009. Y hemos estado, incluso hicimos un foro nacional el año 2013 en el Congreso de la República. Vino gente de todo el país. Tenemos entendido que otras organizaciones han hecho el esfuerzo también y en el Congreso como que no les han dado la debida importancia y eso está mal, está muy mal. Sin embargo, tenemos conocimiento que hay un proyecto que ha presentado una congresista Barbarán, tengo entendido, y tengo entendido que hay otra congresista que está preparando otro proyecto de ley. Entonces, en suma, todo esfuerzo que signifique mejorar la realidad de la juventud es bienvenido, pero hay que estar atentos a la manera como se viene redactando. Por eso que se tienen que dar debates públicos, no escondidas, no escondidas, porque muchas veces, quieren salir con que están copiando, tomando en cuenta lo que han hecho otros y no quieren reconocer el trabajo. Y eso no está bien. Tenemos que reconocer el desarrollo y la evolución histórica. Por eso es importante este curso, para que sepan ustedes de manera precisa de cómo se lleva adelante la legislación o cómo también se está retrocediendo. Por ejemplo, cuando desactivaron el CONAJU, quien habla fue el que demandó al Estado y yo interpuse una acción popular. ¿Acaso los que formaron parte de los estamentos del CONAJU hicieron algo? No, no lo hicieron. Se cruzaron de brazos y yo no era parte del CONAJU y lo hice, me comí el pleito. Por eso es importante. Ahora bien, es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente, que para lograr la mejoría de la realidad juvenil es necesario primero estudiar. Y una vez que estudiemos, analicemos, hacer lo mejor posible para que esta situación de la juventud mejore. Buenas noches, doctor. Una consulta. Si es bien cierto el tema del espacio del CONAJU se tiene actualmente y creo que también es vigente, si mal no tengo entendido, y si no, me corrige por favor. ¿Qué pasaría, digamos, dentro de los espacios regionales y tanto provinciales y distritales, dado a esa mal denominación que también comparto con lo que usted menciona, de que es un Plan Nacional de Juventudes, emitida, digamos, y publicada justamente hace pocos años, en la promoción, digamos, de fortalecimiento de espacios y apertura de espacios de participación como ente representativo de las localidades y tanto las regiones. Estos espacios ya dejarían de estar, digamos, vigentes y en algún caso, digamos, sea el tema de la ley CONAJU vuelva a, no sé, digamos, a suceder como era, digamos, en el 2009 o como en su principio ha sido creado, ¿no? Eso tenía la duda. Muchas gracias. Miren, los gobiernos locales y regionales son autónomos. En el marco de sus facultades, ellos pueden crear espacios de participación para los jóvenes. Llámese Consejo de Participación de la Juventud, eh, Consejo Distrital de la Juventud, provincial, como lo denominen. Lo importante es que tengan posibilidad de ser parte del desarrollo y devenir de su provincia o su distrito o su región. Estos debates nacionales también se pueden dar a nivel local. Eso es lo que quiero que también tomen en cuenta. Así como hay tareas, misiones, luchas por hacer a nivel universitario, también se pueden dar en su distrito, en su provincia, en su región. También a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Sin embargo, como yo les vuelvo a decir, es una gran noticia que la Defensoría del Pueblo ahora tenga la obligación legal de intervenir. Tiene la obligación legal ahora de intervenir, porque está dentro de sus funciones en la adjuntía de la niñez y adolescencia. Claro, no le pusieron juventud, pero lo han puesto como una de sus tareas, de sus funciones. Miren qué importante. Y ahora van a tener presupuesto, porque ROF ahora va a permitir que se modifique también el presupuesto de la institución. Así que sigan adelante nomás. Sí, justamente, gracias por resolver esa interrogante, doctor. En el sentido, tenía otra consulta en sí, contextualizando con lo que algo justamente ha mencionado, ¿no?
A nivel nacional se cuenta con los espacios de participación de los consejos consultivos del niño, niña, adolescente, y qué oportuno de que nos comparta esa adjuntía, digamos, de la Defensoría, que actualmente ahora sí puede, digamos, velar y también hacer cumplir, digamos, por parte del Ejecutivo, que en caso sea los gobiernos regionales, a velar, digamos, por la niñez y la adolescencia. Esto le contextualizo, dado que es el primer espacio donde he sido partícipe, digamos, o ha sido mi escuela, por llamarlo así. Y hay algunas regiones que el tema de la participación, como estos espacios, que es una gran oportunidad, no lo toman a a la ligera, ¿no? Y a veces, como parte de ser el tema legislativo con los consejeros, no lo toman también la importancia de vida. A veces tienes que incidir, digamos, por otras instituciones y qué oportuno sea la defensoría. Y la pregunta en sí, doctor, es el tema, entonces, en tal caso, digamos, si los espacios o estamos en libre decisión de podernos asociar, como se tiene, digamos, actualmente el espacio de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes, ¿cuál sería, digamos, la entidad máxima de representación de juventudes organizadas que legalmente está reconocida, digamos, en todo lo, digamos, representativo a nivel nacional, doctor? Buena pregunta. Todas las personas son libres de asociarse con las personas que mejor consideren. Fíjense lo que les digo, ¿ah? Nadie puede impedirles asociarse, fundar una asociación, un comité, pueden eh, integrarse a las ya existentes también. Eso a nivel, ojo, a nivel de sociedad civil, lo vamos a llamar, pero a nivel de Estado existió algo que le denominaron el Consejo de Participación de la Juventud CPJ, que está en la ley, pero que fue desactivado por un decreto supremo el año 2007 que emitió el gobierno de García y que desapareció de un plumazo el CPJ, desapareció la Comisión Nacional de la Juventud, que era el órgano rector, y quien habla interpuso una acción de amparo, pero una acción popular, como les comenté. Y luego, en ese momento es que surge, ¿no?, la necesidad de promover la creación de un espacio que denominamos en su momento y que hasta ahora existe, es el Frente Nacional de la Juventud y que ya tiene como 10 dirigencias que han ido renovándose. Y que se promovió en su momento también la Ley General de la Juventud, que está ahí esperando reactivarse, porque también tengo entendido que ha habido otros esfuerzos que no han sido considerados por el Congreso y otros que también están allí buscando ser considerados. Todo el mundo tiene la oportunidad de poder integrarse pueden integrarse entre grupos, pueden integrarse entre personas, pueden integrarse con gente de otros países. En mi caso, por ejemplo, fundé Internacional Juvenil con un grupo de líderes en Ecuador y trajimos la sede acá a Lima. Y el impacto que ha tenido esta organización, yo creo que ha sido notorio, que ha marcado de alguna manera ciertos hitos a nivel de juventud y no solamente juventud. Ustedes, por ejemplo, en los gobiernos locales tienen lo que se llama el Registro Único de Organizaciones Sociales, el RUOS. Ustedes allí pueden constituir, sin necesidad de ir a registros públicos, sin inscribirse en registros públicos, pueden constituir una asociación juvenil e inscribirse en el RUOS de la municipalidad de ustedes. Nadie se lo impide, lo pueden hacer. Existe también, eso es normativamente se supone, el registro de organizaciones juveniles. Si no lo hay en su municipio, en su región, pueden invocar las normas que existen. SENAJU creo que tiene alguna norma que por ahí emitido y pueden invocarla también. Ahora, yo definitivamente no estoy de acuerdo con la existencia de SENAJU, eso siempre lo he dicho. Para mí tiene que volver el rango ministerial. Claro, porque eso fue lo que logramos en su momento cuando se da la ley del CONAJU. Respecto a la edad, yo les comento por experiencia. Si la ley decía en su momento 29 y más o menos en el concierto internacional hablaban de 24 años y pico, 25 algunos, nosotros sustentamos
y acá viene sustento, por eso que eso está en la ley, en el proyecto de ley general de la juventud, los 35 años. ¿Por qué? Porque históricamente en el Perú se han reservado los cargos de mayor importancia para personas de 35 para arriba. Llámese presidente de la República, senadores, cuando existía y ahora que creo que quieren reactivarlo, etcétera. Entonces, nos pareció un argumento técnico legal importante y que sirvió para nuestro anteproyecto de ley general de la juventud. Y ojo, eso fue tendencia internacional, porque ahora, como se lo dije al principio, en las Naciones Unidas ahora toman en consideración 35 años para considerar una persona joven. Y no solamente eso, les voy a dar otro dato. El Foro de Parlamentarios Jóvenes de la Unión Interparlamentaria, con la que tenemos a bien colaborar siempre en las investigaciones, ellos consideran un parlamentario joven hasta 45 años. Entonces, nosotros en ese momento, antes incluso, ya habíamos desarrollado 3 conceptos juveniles de juventud. El joven adolescente, que yo lo había desarrollado la ONU, el joven adulto y el joven político, que fue nuestro aporte. Y que consideramos que podía oscilar hasta tranquilamente 35, pero si la Unión Interparlamentaria a nivel global habla de 45 para ser parlamentario, 45 años. Para ser un político joven, un joven político, se le consideraba. Entonces, imagínense el abanico de posibilidades que tienen ahora, y por eso es necesario investigar y escribir sobre eso, ¿no? Por eso es importante siempre bucear en las redes sociales. Yo les puedo compartir, de repente, Gerardo, en el chat, o más adelante lo podemos compartir, mi tesis de maestría, en donde abordamos de forma profunda, todos los conceptos juveniles que pudieran existir, porque prácticamente eso es un atlas que, si bien abordamos un tema del impacto del turismo juvenil en Lima, nosotros ampliamos eso y desarrollamos muchísimo más de lo que significa la participación juvenil y que es una de las bases del derecho de la juventud. Gracias. Sí, algo breve, doctor. Por ejemplo, el tema de joven o el joven no es considerado como población vulnerable. Bueno, no sé, tengo entendido eso, ¿no? Tal vez por esas razones que no se le da la importancia de vida como a los niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, mi pregunta es, ¿sería necesario que el joven sea considerado parte de la población vulnerable o no? ¿Y qué se tendría que hacer de ser el caso? Muchas gracias. Micaela, excelente pregunta, te llamas como mi hija. Te voy a decir algo. Nuestra discusión con la Defensoría del Pueblo durante 3 años fue por eso, si se consideraba o no como población vulnerable a la juventud. ¿Y sabes qué? Lo logramos, los convencimos. Desde el 2 de febrero del 2024, la juventud es considerada población vulnerable. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación legal de defender y promover los derechos de la juventud. Ya está en el ROF, está escrito. Doctor, emociona recibir esa noticia realmente. Gracias.